Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de quien las dice y ninguna tiene sentido. Hey, hola, somos Podcast Sentido. Yo soy Lagartija y estoy con Pulga. ¿Quién eres, Pulga? Es una pregunta muy complicada de responder, pero aquí soy tu compañero de diálogo. ¿Y tú? Yo soy una mujer que se le ocurren cosas mientras va conduciendo y chismeando contigo sobre la vida, libros y discusiones que tenemos. Discusiones con sentido. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo surgió esta idea, Pulga? Pues fue como... surge de manera un poquito como complicada. O sea, no fue nada más como hay que hacer un blog, un podcast. Sí, no fue como... visto como un proyecto. Uh-huh. Y en mi cabeza estaba la idea de que como pareja, porque yo soy pareja de lagartija. O lagartona. Y decíamos que es importante que en una pareja existan proyectos en común. Ajá. Entonces decíamos, bueno, uno de esos proyectos puede ser este podcast. Sentido. ¿Y te acuerdas cómo surgió más o menos? Bueno, más bien, yo creo que así es como surge, pero para ti, ¿cómo surgió? Contexto, para mí fue manejando. Uh-huh. Íbamos criticando otro podcast. Íbamos viendo la profundidad de la conversación. Y fue que dijimos, ¿por qué no hacemos algo así? Y era un trayecto como de 40 minutos. Y fuimos como viéndolo. Uh-huh. Me gusta ese contexto, me gusta porque es como la parte bonita que suelo ser yo. Pero también tiene que ver con que hoy todo mundo puede hacer lo que sea, ¿no? Hoy todo mundo escribe libros. Hoy todo el mundo hace... ¿cómo? Podcast. Hoy se vale todo. Con simplemente decirlo con seguridad, firmeza. Entonces decíamos, si todo mundo puede hacerlo todo, hagamos todo. Podemos hacer un podcast, podemos hacer un libro y podemos hacer esas cosas que nos gustan. Y siempre era era tu visión y la mía. Ajá. Mi visión era una visión pues de un mundo distinto al tuyo, aunque en el mismo mundo, en donde para mí era antes ya como todo adulto y esta creencia de que antes todo era mejor. Don señor. Don Pulga. Y tú eras así como todavía maravillada por cierto tipo de situaciones, ¿no? Donde yo decía, me acuerdo de una vez que fuimos al Elena Garro. Ajá. Estábamos viendo libros, porque otra de las cosas que nos gustan, o bueno, que me gustan y que posiblemente te gustan a ti porque a mí me gustan, todavía no lo sé. Ok, ya lo descubrirás. Es ir a las librerías a ver y a veces comprar. Y en esa ocasión estaba la presentación de un libro que se llamaba Besos. Sí, nos quedamos porque nos invitó la autora y somos chismosos. Pero además era una autora de 22 años, ¿no? Y entonces quienes guiaban ahí la conversación eran para mí dos niñas de 22 años y de 20 años que además se apropiaron del espacio y comenzaban a hablar de un libro, ¿no? Y yo escuchaba el libro de Besos y como el contexto de ella era darle como profundidad existencial, ¿no? De yo me quise matar y mi hermano se murió y hasta que encontré al hombre de mi vida y era el de las cuatro de los cuatro que estábamos ahí era dos novios el novio de una de ellas, el otro novio de la otra y nosotros dos. De chismosos. Pero yo salimos y te decía, ¿cómo es posible? O sea, imagínate antes, ¿no? Uh-huh. No sé, a un Ortega y Gasset, a un filósofo grande, ¿no? Presentándonos
rodeado ahí de miles de personas, ¿no? En donde de repente, no sé, me imaginaba los libros que salen ahorita de Foucault, de sus seminarios, sí. ¿no? Y era el libro de Foucault, pero era el seminario de Foucault y como 10,000 personas, bueno, no, exagerando, miles de personas, soy muy exagerado, en el lugar donde tenía él que dar la presentación, y entre sus escuchas estaba Deleuze, ¿no? Guattari, ¿qué es tu Derrida, trauma actual? Es tu hiperfoco, que ya luego hablaremos de esta forma tan actual de decirle a los gustos, ¿no? Y de enfermar a todo y a todo poner un trastorno, ¿no? Que eso ya lo abordaremos después, ¿no? Pero es tu hiperfoco de Deleuze y Guattari actualmente. Pero yo te decía, como antes eran este tipo de discusiones y estas conversaciones, ¿no? O en literatura, de repente, anécdotas en donde estaban Borges, Márquez, Vargas Llosa, ¿no? Entre otros más ahí discutiendo, ¿no? O ahí en una tertulia. Y ahora 2 niñas de 20 y tantos años con una crisis existencial. Eso es muy descalificante de tu parte. Sí, pero era como... Y además el tema de un beso, ¿no? Y de historias que parecían como muy simples, muy sencillas, ¿no? Y decía... Y íbamos como platicando de eso. Y me acuerdo que yo me sentí. Ajá. Me sentí por un comentario que tú dijiste. Porque sentías que yo estaba diciendo que tú eras simple. Ajá. Y no, yo lo que decía era que me parecía como los tiempos han cambiado. Y como en la actualidad pues cualquiera puede apropiarse de ese tipo de espacios, presentarse con una actitud de intelectual, hablar como intelectual, comportarte como intelectual, pero hablar de cosas tan básicas y mundanas, que además ahora es lo que gusta y más se vende. Ok. Oye, vamos a las librerías, y en todas las librerías, por ejemplo, autores o filósofos que son muy buenos, ya no están sus libros. No, ya no. ¿No? Pero sí está repleto de novedades, en donde un gato habla, en donde no sé, donde hay tendencias y modas, ¿no? O sea, como ahorita que está la moda de los asiáticos, que también, justo ese día del beso, también tuvimos por ahí otra discusión respecto a que yo iba buscando libros de asiáticos, que de eso hablaremos, porque elegimos cada uno 3 libros que nos gustan mucho y que estamos como que leyendo actualmente, y me dijiste que me había cerrado, pero ahora el que se cierra en las librerías eres tú. Solo quería acotarlo, pero ahora vemos literatura universal en las librerías a las que hemos ido, y un espacio y un librero enorme de literatura asiática, en donde pues es una moda, porque sabemos que están de moda los coreanos, aunque a muchas no les guste, o muchos o muchas no les guste. Sí, es que ahí me acuerdo que la crítica era un poco a cómo nos conocemos, ¿no? Ajá. Tú te presentas como una persona diferente. ¿Tú también? ¿No? Pero no, yo siempre, mis gustos siempre son como muy fijos. Y no digo que esté bien, puede ser peor. Pero lo que voy es que te presentas como, sí, que aburrido ir a la librería con estas personas, porque van y buscan solamente de educación. Y yo te decía, sí. La experiencia de ir a una librería es distinta, es ir a experimentar, los libros te jalan. Estoy de acuerdo. Y en esa ocasión, fuimos a la librería. Porque había feria nocturna. Ajá. Y entonces tú dices, yo vengo por asiáticos. Por asiáticos y específicamente Haruka Murakami. Ajá, ¿no? Y yo te dije qué pobreza. Pero ¿por qué? En el sentido de experimentar. Pero jugábamos, o sea, la idea era ir y jugar en la biblioteca y adivinar cosas. Eso nos encanta y creo que es algo que se mantiene, pero yo hablaba de que iba por las ofertas, porque no hay como que mucha solvencia para comprarme 4 libros de Murakami, ¿sabes? Y estaban unas buenas ofertas, pero yo lo malinterpreté porque soy una lagartija sentida. Pues ya, eso nos lleva a otras pláticas. Pero también es
eso de las tendencias de que nos dicen qué leer, qué escuchar, cómo sentir y qué pensar a través de estas cuestiones como los Reels, Ajá. TikTok, Instagram, mismo YouTube. Ajá. Y yo también traíamos esa discusión. Yo te decía, es que si te das cuenta, nos dicen qué leer, qué música escuchar, ¿Qué ver? qué programas ver. Y tú me decías que no mucho. Pero de repente en la calle aparecía un letrero de... ¿Cómo se llama esta serie que salió de las mujeres ¿Cuál? que cantan? Donde sale Belinda. Mentiras. El de Mentiras. El musical. Y de repente escuchabas por todos lados las canciones. Dime por qué. Y de repente te das cuenta que no solamente eras, sino que primero empezó a aparecer en los Reels. Sí, claro. Antes de su estreno. Y entonces tenías las modas impuestas por los Reels. Ajá. Y entonces yo siempre descalificando y minimizando. Sí, y creo que ha ayudado a darte la razón en mi forma menos excesiva de 14 horas que tenía en pantalla a 3 horas. Creo que ha sido un gran avance, en donde pues los Reels sí nos hemos percatado que marcan. Sí hay cosas que desde mi punto de vista y desde mi vivencia, pues sí hay libros como los 3 que elegí, que fueron recomendaciones por un TikTok, ¿no? Entonces, pues sí, estamos marcados por eso. Y además está de moda lo coreano. Ajá. Música, Creo que no estilos de vida, no, ¿no? Apariencia física. Claro. ¿Te acuerdas cuando quería adelgazar para verme como coreana? Exacto. Y cuando yo te decía que en mis tiempos, cuando te decían coreano era una ofensa. O sea, ¿lo dices por experiencia propia? A mí me decían coreano, pero no porque fuera como, ay, actualmente si me dijeran coreano es porque pues, soy súper guapo, estético y estoy de moda, ¿no? Ajá. En mi tiempo no, era así como era descalificarte, ¿no? Rasgos asiáticos, ojos rasgados, era como algo feo. Ajá. Y hoy es algo lindo, pero además es una imagen de un tipo de coreano que además no creo que sea la mayoría de los coreanos que sean así. No, definitivamente no. Y sobre todo por cómo hay comportamientos. Y me gustaría abordar el primer libro que elegí, que es La vegetariana, que acabas de terminar de leer, de Han Kang, de una mujer coreana que escribió este libro, obviamente, y que es ganadora del premio Nobel del año, si no me equivoco, 2024. ¿Cuál fue mi primera impresión de cuando te dije que me había gustado? Fue como de hay mucho machismo, me gusta porque se observa mucho al personaje principal callado, sin estos rollos de que se escuche su voz, aunque tú dices que sí. Ahorita nos cuentas tu impresión. Como yo siento que el esposo sí tiene ciertas marcas de género, ciertos comportamientos que van en contra de la protagonista, que no sé pronunciar su nombre. Y bueno, creo que hay mucho spoiler, pero sí se ven como ciertas cosas, entre ellos los golpes del padre hacia los hijos, que ¿cómo decirlo? Que no se alejan mucho de la cultura mexicana, que es de donde somos los dos. ¿Por qué más me gusta? Pues porque creo que habla también un poco de enfermedades mentales y cómo son vistas y estigmatizadas. Y bueno, pues como fue el primer pantallazo que yo tuve de La vegetariana, que fue el primero de los libros que yo elegí. ¿Cómo fue tu experiencia con La vegetariana? Bueno, antes que nada, no, de mis 3 libros que yo elegí, no es el que yo elegí. Ajá. Pero bueno, sí lo leí, ¿no? Porque además tenemos un reto de ver quién lee más libros, ¿no? De aquí, de hace un mes a que termine el año. Ajá. O 2 meses, algo así. Entonces, bueno, ya, también leí ese texto y la primera impresión que me llevó fue como de crudeza,
esa sensación de que algo, eso fue o sea, me generó un sentimiento como de repulsión y gusto, ¿no? Uh-huh. O sea, me gustó el texto. Yo lo leí en 3, o sea, lo leí por capítulo para tener como las imágenes generales. Y pues mi primera impresión fue que es un buen libro. Uh-huh. Está fuerte. Y pues hay muchas cosas que se pueden hablar de él. ¿Y tú crees que lo que yo identifiqué desde la mirada de violencia de género o violencia hacia la mujer, que ya igual si me digo algo extraño o equivocado, pues también no es violencia, yo estoy pidiendo que se me aclare las ideas? ¿Sí es detectable o es más como mi cabeza que lo fue observando y transformando? No, bueno, pues sí hay como marcas, ¿no? De género. Es como... quizá una de mis impresiones fue pensar que yo sobre la cultura coreana pues no sabía mucho. Uh-huh. Es más poco lo que tú me cuentas, ¿no? Y incluso de algunas experiencias que tuviste con señores viejos, ¿no? Señores viejos, oye, que ibas con tus amistades y fue un señor viejo, ¿no? Y que pedía permiso al hombre para que ver si te dejaban hablar a la otra. Claro, esa es una muy buena experiencia. Y que la mujer tenía que quedarse afuera, si el hombre ya decía tú tienes que estar, no participa. Entonces, en un bar coreano, en el barrio coreano. Bueno, esa experiencia me la platicaste y me dices que en Corea pues había como muchas expresiones de machismo, ¿no? Que incluso más fuertes que acá. Entonces cuando yo leo el texto, yo no noto que lo que se esté expresando sea precisamente como la cultura coreana en ese sentido, ¿no? Y porque una de las discusiones que hemos tenido es esa, en términos de música, en términos de imagen, incluso las mismas series coreanas uh-huh. que lo hemos podido ver. Yo lo que te digo es que el problema es que se me parece una imitación de la cultura americana, ¿no? La música, esas cuestiones. Entonces yo lo que esperaba en este texto de esta autora coreana, pues era pues que de alguna u otra forma me mostrara pues, la cultura pues, de estos coreanos, ¿no? De la Corea del Sur. Y cuando lo presentas en el texto, pues pareciera ser que pudiera ser no solamente en Corea, sino en cualquier otra parte del mundo. Uh-huh. Entonces esa fue como la primera impresión. Pero después entiendo que eso tiene que ver precisamente pues para entrar al mercado, ¿no? Como mostrar no solamente que es un problema pues de un país, sino que es un problema pues más de corte pues estructural, social, que afecta no solamente Corea, sino México y muchos otros países. Entonces uh-huh. se ven pues esas cuestiones como de machismo. Pero yo lo que te preguntaría es en dónde tú ves cuando tú me decías es que ella no habla. Ajá. ¿No? Y entonces eso lo llevamos a la idea de lo del silenciamiento. Sí. Pero yo no veo el silenciamiento en ella. Porque su cuerpo habla, porque sus acciones, es un poco también de lo que decías, que sus acciones hablan. Yo me refería a que en la narrativa del libro, espero que eso no se pase, pero en la narrativa del libro está narrado por el esposo, por lo que el esposo ve. Hay poquitas partes donde tú puedes ver, de hecho hasta las ponen con otra tipografía, los sueños que ella ha tenido, aquí lo tenemos. Y normalmente cuando está narrando lo demás es o la hermana o el marido o el cuñado, pero su voz, o sea, la narración pues del libro no está hecha por ella. Ajá. Desde ahí va mi postura de que ella está silenciada. Pero fíjate, el narrador es un narrador omnipresente, ¿no? Uh-huh. O sea, no está narrando él, la cuñada, ni ella. Ajá. Es el narrador que dice lo que la postura, o sea, la visión del esposo, la visión de el cuñado
y la visión de la hermana. ¿Y en dónde queda la visión de la vegetariana? Ahí te va. Yo siento, fíjate, cuando en los sueños, ahí ya no habla el narrador, ahí sí habla ella. Ahí es. Pero ve, o sea, les describimos más o menos, son 1, 2... 3, 4 pedacitos. 3 pedacitos. Pero fíjate, la voz de ellos nunca está. Es el narrador el que da la voz de ellos. Okay. Y en el libro, la voz de ella sí aparece. 1, 2. ¿Por qué el narrador habla sobre ellos y no hay uno sobre la visión de ella, ¿no? Ajá. Eso es sería como lo que tú ves. Sí. Pero el libro de la vegetariana tiene la característica, me parece a mí, que si ella hablara, precisamente rompe la lógica del texto, porque ella lo que está haciendo es tratar, o no está tratando, ella lo que está haciendo es devenir en un vegetal, en un árbol, ¿no? Y por lo tanto entonces el árbol no habla, pero sí toma el sol. El árbol no come cierto tipo de cuestiones, pues carne, ¿no? Los árboles no comen no carne, pero... ¿Qué comen los árboles? Pues no, bueno, transforma la energía, ¿no? Agua, ¿no? Y ella de hecho solamente minerales. Se la pasa tomando agua al final. Al final. Bueno, no hablamos. Pero ya eso fue un spoiler. Pero bueno, entonces a lo que voy es, no es que ella esté silenciada. Al contrario, ella es la única que habla. Okay. ¿Por qué? Porque incluso ella, en su decadencia física, porque tiene una decadencia física, al final resulta que logra ser más feliz que la hermana, logra tener más claridad que todos, logra tener mayor fuerza y potencia en su expresión física, en su forma de hablar, en su tranquilidad y en su paz. Y en la vida. ¿No? Que los demás. Entonces yo sí veo que existe, pues sí, machismo y silenciamiento, pero yo lo noto, por ejemplo, en la hermana. Claro. Que ahí sí hay un capítulo que es en donde es la visión de la hermana. Completamente. Y en la visión de la hermana, incluso cuando la está dando, yo el silenciamiento lo veo cuando está más bien la visión del esposo de la hermana. Claro. ¿No? Porque el silenciamiento no es la pérdida de la palabra. El silenciamiento es la captura, ¿no? La captura, en este caso, de la mujer, que está imposibilitada no solamente para hablar, sino para poder sentir cierto tipo de cosas o sentirlas y entonces eliminarlas, no expresarlas ni verbalmente, ni tampoco corporalmente, ni afectivamente, ¿no? Ni eróticamente, ¿no? Es como la mujer, es decir, la hermana de la vegetariana, claro, está silenciada porque entonces tiene que aceptar cierto tipo de comportamientos, usos, costumbres, ¿no? Prácticas, rituales, en donde ella tiene que aceptar cierto tipo de situaciones como mujer casada igual a una mujer, hijos, pero además sexuada, ¿no? Y que además sexuada solamente para el esposo y cuando el esposo quiera. Y entonces ella es violentada por el esposo, no dice nada, y no es el hecho de que no diga, sino simplemente se voltea, llora en silencio y al otro día no pasó nada. No pasa nada, ¿no? Y entonces no solamente no es que se pueda, sino que está capturada en una identidad de una mujer que es casada y que tiene que responder al esposo aunque se sienta mal, lastimada y con miedo, pero pues así debe de ser. Esa captura es el silenciamiento. Ok. Pues bueno, creo que son dos lecturas bien interesantes, la tuya y la mía a lo mejor en el aspecto de que yo sí creo y no voy a modificar mi pensamiento de que la protagonista está siendo silenciada, aunque sí se escuche su voz, pero creo que en el libro no la deja expresarse más allá de lo que el cuerpo dice. ¿Y cuál sería tu veredicto final? El mío es ese, ¿eh? El mío es bueno. A mí, yo creo que ella es la única que no está silenciada. Okay. Que incluso se constituye como dentro de la normalidad, como una fuga de esa normalidad, ¿no? No solamente familiar, sino también en términos como sociales, culturales, ¿no? Porque escapa
¿no? De la normalidad de una familia y una sociedad que es carnívora, ¿no? Y que empieza a haber como pocos casos de persona que es vegetariana, pero además es como un comportamiento que sale de la norma, pero que además la libera, pero que además libera, claro, ¿no? Genera nuevas experiencias, nuevas subjetividades, el cuñado, ¿no? También que es un hombre que tiene a su esposa, que no puede tener o manifestar comportamientos sexuales entre familia, ¿no? Es como súper pecado, súper prohibido el hecho de meterte con la hermana. O sea, no solamente era como más fácil que se hubiera metido con otra que con la cuñada. Ajá, pero entonces ella lo que hace es liberar esas cuestiones porque moralmente ya no tiene esa moral humana, ¿no? Su mundo se derrumba en términos de significado, ya todo no tiene significado humano. Y en el caso de él también hay una pérdida de sentido respecto a lo que es su vida. Y en esa pérdida de sentido, entonces está pérdida de todos los valores. Y en ese sentido, entonces él lo libera, pero esa liberación comienza en términos, o que pretenden como plantearlo en términos eróticos, pero después es en términos artísticos, porque él dice, no siento, pasión o deseo, ¿no? Siento este deseo de poder plasmar mi arte a través, porque él era artista, ¿no? Y entonces lo pinta y conforme va haciendo las cosas con su cuerpo, ahí no hay esa cuestión erótica, sino ahí está esa cuestión de liberación, de flujo creativo, ¿no? Que después es recapturado porque, o sea, es esa libertad y ella como flujo son recapturados por la familia, por la moral, por la clínica, ¿no? Y entonces ella como una mujer que se quiere expresar libremente es capturada por una clínica, el esposo es capturado como ser familiar nefasto, lo que crea no importa, lo que importa es el pecado que cometió, ¿no? Y la inmoralidad de haberse después de... Haces spoilers. Ajá, bueno. Y entonces resulta que yo pienso que ella en actuar, en este devenir, mueve y desestructura. El desestructurar precisamente me parece que ella es un elemento no silenciado, sino es un movimiento creativo y liberador, pero que el mismo sistema tiene sus mecanismos de captura y recaptura y de volver a codificar, ¿no? Dentro de esta pues naturalidad. Okay. Y ahorita que estás hablando de devenir y de me fui, fue un pésimo chiste. ¿Qué elegiste tú del libro? Pues mira, tengo 3. Ok, ¿por cuál empezamos? Porque yo no he leído ninguno de los 3 que estoy viendo. Pues que mira, no podemos. Todo empezó hace tiempo con pues leer, más bien todo empezó porque uno de los temas que nos gusta pues trabajar y discutir tiene que ver con lo que es violencia de género, ¿no? Ajá. Entonces, dentro de la discusión de violencia de género, en un primer momento lo que yo sentía era que en la actualidad todo mundo hablaba, muchas de las personas hablaban de un tipo de feminismo que tenía que ver como más bien con una guerra o una batalla entre hombres y mujeres, y que yo decía, pero bueno, yo cuando leo autoras como Butler o no sé, Preciado, Rossi, entre otras más, pues yo nunca veo ese pleito o ese choque, ¿no? Y que pues de alguna manera estábamos como entendiendo mal pues la discusión, ¿no? Entonces, pero que era difícil como hombre poder expresar que había discursos hechos, que había una serie de resentimientos, de deudas históricas, ¿no? De Claro. pecados capitales, ¿no? Pecados originarios, en términos de lo que era la idea del varón. Y entonces, pues, pensé que era importante buscar más formas de pensarnos, ¿no? De pensarnos entre lo que somos hombres, mujeres, y en general con nuestra relación y nuestra interacción con los otros. Y fue que llega para aquel entonces a mis manos un texto pequeño que se llama Rizoma, de Deleuze y Guattari, que es
parte de la introducción de un libro más amplio que se llama 1000 mesetas de ellos mismos. Entonces, a partir de esta filosofía me comienza a dar, pues, o más bien generarse ideas para pensar la otredad, ¿no? Lo que es la diferencia. Y comienzo a investigar y llego al texto de Deleuze, que se llama Repetición y Diferencia, o Diferencia y Repetición. Y a partir de él, pues, comienzo a pensar, ¿no? Las cosas y la relación del género, no desde una perspectiva de lo que es la representación y de lo que es la identidad. Y que si nos salimos de estas representaciones del género, desde la pertenencia a un grupo, desde el tipo de prácticas, ¿no? Sexuales y de comportamiento, pues es posible tener una, pues, relación diferente con el otro, no atrapados por una representación o un discurso de género y de sexualidad enmarcado por lo que comúnmente denominamos, pues, feminismo. Y bueno, eso lo que implicó fue tener que regresar a lecturas más complicadas de, no sé, de Heidegger, de Foucault, de Derrida, Levinas, entre algunos otros más como Kant, ¿no? Para poder profundizar lo que era en este pensamiento. Yo tengo una pregunta. ¿Esto es una clase o un podcast? Un podcast. ¿Por qué estás dando una clase? No estoy dando el contexto de cómo llegué a mis 3 libros favoritos. Nah, es que quiero hacer un paréntesis, que tus introducciones no duran unos 20 minutos como pasa en tu cabeza, sino duran 3 horas y muchas personas no me dejarán mentir. Okay. Está bien. Perdón, era algo que tienen que decir, pero entonces, bueno, ¿a qué libro llegaste? Pues después de estar investigando y, pues, leyendo estos textos que acabo de comentar, pues llego a leer el Antiedipo de Deleuze y Guattari, Capitalismo y Esquizofrenia, precisamente para, a partir de ahí, comenzar a tratar de explicar lo que son las prácticas de género, ¿no? Y lo que son estas representaciones respecto a la sexualidad, sin tener que usar la idea de representación y la idea de identidad. Entonces, pues, es un texto que me gusta mucho, ¿no? Ok, ¿por qué Antiedipo? ¿Por qué lo titulan Antiedipo? Digo, yo no lo he leído, pero sí es como que algo que me llama la atención desde que vi que lo compraste. Bueno, la idea es que, Deleuze es filósofo francés, ¿no? Y Félix Guattari es psicoanalista. Y entre ellos dos, ¿no? En este pensamiento rizomático, en esta cartografía de su pensamiento, lo que identifican en la discusión es, o parten de la crítica a lo que es el psicoanálisis, ¿no? Y específicamente al de Freud, y bueno, algunas cosas también, en su mayoría también de las de Lacan. Y lo que mencionan es que esta perspectiva del Edipo, ¿no? De lo que es el Edipo, lo que ha hecho es capturar al sujeto dentro de la relación o del triángulo padre, madre, hijo, y que a partir de, por ejemplo, en Freud, trastorno, ¿no? De lo que es el Edipo es como resultado de una represión, ¿no? Y que esta represión vuelve, pues, como trastorno, como trauma. Ok. Yo entiendo el Edipo como lo que, insisto, platicamos hace unos días, como no trastorno, sino esta situación en el desarrollo, que es el enamoramiento de cuando tú tienes cierta edad, no sé, 4 o 3 años, en donde te enamoras del padre. En este caso, Edipo, yo lo recuerdo como Edipo, los niños se enamoran de su mamá y las niñas del papá, entonces se le llama complejo
de Electra. Edipo aplica para ambos géneros desde esta lectura que tú estás haciendo, o es Electra nunca existió y solo es como un concepto moderno que se le nombra así. Bueno, aquí el asunto es que precisamente para entender este texto hay que leer pues a Freud, ¿no? Y a Kant. Y pues obviamente comprender lo que es el complejo de Edipo y cómo es que surge. Entonces, en el caso de Freud, lo que hace es plantearlo precisamente como una represión, ¿no? Del hombre o del hijo, ¿no? Que tiene en cierta etapa cuando es un infante, este enamoramiento ante lo que es la madre, y entonces hay una rivalidad ante el padre. Y que a partir de este triángulo, lo que esta represión, cuando no se resuelve, lo que va a hacer es regresar en forma de trastornos, ¿no? Él hablaba de neurosis, o más bien de de neurosis, ¿no? E identificaba 3 tipos de neurosis: la neurosis histérica, la neurosis obsesiva y la neurosis fóbica, ¿no? Y daba el ejemplo de que cómo es que retornaba esta represión en el sujeto cuando no estaba resuelta. En el Edipo era el ejemplo de un niño que agarraba y le pegaba que su mano se le dormía, ¿no? O sea, no la podía mover, y que al no poderla mover, lo que mostraba precisamente era cómo la niña, ¿no? Tenía un problema con la madre que no lo podía resolver, y como no se pudo resolver en este sentido, entonces la niña no podía mover el brazo, no por una causa médica, sino que tenía una neurosis de tipo histérico que surgía pues y se expresaba y se manifestaba de esa manera. Entonces lo que tenía que ella haber resuelto, según esta perspectiva, era el conflicto que surgía entre la madre y la hija, ¿no? Con respecto a lo que es en función al padre. Y mostraba, hay un ejemplo, no me acuerdo del nombre, pero que es muy citado por Freud, que precisamente tiene que ver con una cuestión edípica, tiene que ver con el niño que tenía miedo de que un caballo lo mordiera, ¿no? Y que precisamente es lo que simbolizaba este temor, esta fobia hacia lo que era este objeto que era el caballo, o bueno, este ser que era el caballo, pues implicaba precisamente, o lo que estaba simbolizando era esta lucha, disputa, esta rivalidad, lo que se da con lo que es el padre por la madre, porque el caballo lo que simbolizaba era el padre, ¿no? Okay. Entonces, ahí lo que está mostrando, o sea, se hablaba precisamente, no es que lo hizo en términos tanto de hombre como de mujer, ¿no? Por ahí mencionan que, él ya trataba de hacerlo, o que de alguna manera hablaba de la cuestión cuando era mujer con el padre, ¿no? Y sale estas cuestiones como de la Electra, pero que en general era... Pues en el edípico era como era en general. Ya cuando lo retoma Kant, ya lo ve esta cuestión del Edipo en términos como de estructura. Okay. Entonces ya no hay esta cuestión de que sea hombre o mujer, sino es ese mismo triángulo padre, madre e hijo, y cómo esta relación padre, madre e hijo lo que hace es capturar, ¿no? A lo que es el sujeto. Entonces el anti-Edipo, ¿sí? Lo que va a partir es de precisamente esta idea de la neurosis y de lo que es la ¿cómo se llama? La neurosis histérica, ¿no? O sea, la histeria, no como una cuestión que esté solamente atrapada dentro de lo familiar, sino como una estructura social, ¿no? Y ellos lo que van a decir es que cuando se pasa a lo social, entonces aquí el punto está ya no en la relación familiar, sino también tiene que ver con una cuestión de las estructuras sociales, y se dice anti-Edipo porque dice que el único, o sea que el histérico, ¿sí? Ya no como lo entendía
Freud, sino como lo entendía Lacan, porque para Freud era un trastorno, un problema, una enfermedad. Ajá. Para Lacan era la forma en que se estructuraba el deseo, y que precisamente esta estructura del deseo era la histeria la única que posibilitaba la construcción o la producción de conocimiento a través del continuo cuestionamiento del otro, ¿no? Okay. Y la conversión a objetos de deseo. O sea, actualmente te he escuchado definirte a ti, pulga, como una pulga histérica. Una pulga que cuestiona, una pulga que no se queda tranquilo. ¿Sí bien entendido o no? ¿O viene desde la enfermedad? Porque si no, pues huyo. Sí, no, venía de esta idea, ¿no? Del eterno cuestionamiento, ¿no? Del deseo no satisfecho, que está en términos de Lacan y de Freud, ¿no? De lo que es el psicoanálisis. Pero entonces lo que hacen ellos en el Anti-Edipo es decir que el histérico, ¿sí? Y en términos de Lacan como productor de conocimiento, que además es a través de este continuo cuestionamiento del otro, lo que hace es terminar sí, produciendo cierto tipo de conocimiento, pero que no libera, que queda atrapado dentro de lo que es el psicoanálisis, ¿no? Y entonces para ellos lo que dice que más bien el comportamiento que libera no es el del neurastérico, ¿no? No es el del histérico, no es el del, sino más bien es el del esquizofrénico. Y entonces lo que proponen no es un psicoanálisis, sino un esquizoanálisis. Entonces este texto lo que permitió es abrir la discusión a la desustancialización del sujeto, de la persona, ¿no? Es decir, ya no se parte de la identidad, de lo dado, sino más bien de lo heterogéneo, de lo diferente, y lo que establece o lo comienza a hablar es que las personas, pues somos, ya no, incluso no hablan de personas, sino hablan de máquinas, ¿no? Máquinas deseantes, a nivel de lo micro, y máquina social a nivel de lo macro. Entonces aquí esto lo que hace es decir que obviamente no es la máquina que todos nos imaginamos como el aparato, ¿no? Ni tampoco es que la máquina genere el deseo, sino más bien esta máquina es tiene que ver con una cuestión de, no sé, dicen ellos, ensamble, ¿no? Agenciamiento, ¿no? De diferentes elementos que son heterogéneos, y que precisamente este tipo de agenciamientos lo que va a hacer es pues conectar flujos, redirigir fuerzas, construir territorios, ¿no? Cuerpos que son atravesados por estas mismas fuerzas. Entonces aquí lo que estamos hablando ya no es de un sujeto trascendental, ni tampoco de un sujeto con identidad, y por lo tanto entonces podríamos hablar de una, no sé, por llamarlo así, una máquina corporeal que no necesita ser nombrada como feminismo, ¿no? Sino porque hay un feminismo, y el feminismo, mucho de lo que está abajo dentro de lo que es la sociedad, pues está en términos de identidad, ¿no? Y en términos de identidad, pues solamente lo que va a generar o genera en los espacios, pues, donde estamos o habitamos, pues es una discusión en donde el hombre y la mujer pareciera ser que no pueden dialogar, ¿no? Entonces a partir de ellos, dice, son agenciamientos, ¿no? Son conexiones, son ensamblajes que van a generar flujos que son captados por otros flujos, y que todo en torno al deseo, pero un deseo no psicoanalítico, sino más bien un deseo que puede ser, más bien que abre, que no captura, sino que lo que va a permitir son liberaciones a través de líneas de fuga, ¿no? Pues podríamos repensar, ¿no? La relación con el otro, ¿no? En términos de identidad y práctica, para que se puedan como construir puentes de diálogo, y no más bien que se derrumben, ¿no? Uno de los argumentos más escuchados y repetidos es que tú como hombre no puedes hablar porque no eres mujer, no lo sientes, hablas desde el privilegio, etcétera, ¿no? Deleuze, por ejemplo, se denominaba él a sí mismo, se llamaba homosexual molecular.
y daba toda una explicación, y obviamente pues lo criticaron porque decían que era una perspectiva muy intelectualoide de lo que era la homosexualidad, pero él más bien lo que establecía era precisamente en términos de al homosexual no hay que definirlo por sus prácticas o porque pertenecen a un grupo social, ¿no? O por un sentido de identidad, sino más bien habría que ver cuáles son esas conexiones, esos ensamblajes, esas máquinas que están colocando o que colocan dentro de esta sociedad al homosexual como minoritario, y entonces uno como homosexual molecular devenir en esa cuestión minoritaria a través de esos elementos que pudieran pues atravesarnos a todos, ¿no? O sea, si se dice que hay injusticia, hay dolor en términos del homosexual porque sufre discriminación, porque sufre 10,000 cosas más, pues son pues comportamientos, actitudes, sensaciones, emociones que también como hombre, ¿no?, heterosexual puedes tú sentir, y a partir de ahí también se puede hablar, ¿no? También hay injusticia, también hay dolor, también hay exclusiones de otro tipo, pero que precisamente a partir de esos elementos que nos pueden conectar, pues precisamente generar estas posibilidades de transformación. Entonces este texto del Antiedipo creo que me dio como muchos elementos para, o nos daría muchos elementos para pensar precisamente lo que es el género, lo que es la sexualidad, y que bueno, ya así rápidamente, incluso yo veo, cuando leo a los postestructuralistas, ¿no?, entre ellos Deleuze y Guattari, pues mucho de lo que hay dentro de lo que es la discusión más crítica dentro de lo que es el género, ¿no? Por ejemplo, esta Butler, uh-huh, pues es pues tiene esta herencia postestructuralista, ¿no? La misma Preciado, ¿no? Habla o cita mucho a estos elementos de lo que es Deleuze y Guattari, por ejemplo, el cuerpo sin órganos. En términos de ellas, pues era lo de el manifiesto cyborg, ¿no? Que al final somos cuerpos que hablan, ¿no? Cuerpos que sienten. Yo tengo dos preguntas. La primera es que en la contraportada de este texto estaba viendo que es como uno de los pilares de vigilar y castigar. Este texto es el de Michel Foucault. ¿Por qué hacen referencia en la contraportada sobre este libro que pues he ojeado también? ¿Por qué toma esta referencia? A ver, porque o sea, de entrada la escuela está postestructuralista. Uh-huh. Pues Foucault también pertenece a ella, ¿no? También, pues Derrida, entre otros. Y es muy sabido la relación de amistad e intelectual que había entre Deleuze y Michel Foucault, ¿no? Que posteriormente, bueno, se fue como desvaneciendo, pero había como un diálogo entre ellos, ¿no? Y entre sus pensamientos. Entonces, lo que teníamos es precisamente que después de este texto, ¿no?, pues obviamente pues revisado por el mismo Michel Foucault, pues lo que se inspira, ¿no? No lo copian, él tiene otra perspectiva, ¿no?, de abordar lo que es la misma, pues lo que es la problemática de lo que es la sociedad capitalista, ¿no? Y él, Deleuze y Guattari se van más por una discusión ontológica, y Michel Foucault más en términos pues epistemológicos, culturales, ¿no? Sobre, uh-huh, lo que es el conocimiento, la relación conocimiento, saber, poder. Entonces, vigilar y castigar lo que tiene es precisamente lo que va a mostrar es cómo las sociedades disciplinarias lo que hacen es producir un cierto tipo de sujeto a través de un discurso, ¿no? Y este discurso está montado sobre las normas y las reglas sociales de poder, que permiten que aparezcan o no aparezcan cierto tipo de fenómenos
que gusten o no gusten, ¿no? Y este tipo de normas y reglas se conoce como el episteme. Entonces, está hablando de que esta sociedad disciplinaria, ¿no? Es una sociedad que está sostenida sobre relaciones de poder, pero el poder no como algo que cierra, sino el poder como algo que abre, que algo que produce, ¿no? Es decir, la sociedad disciplinaria produce sujetos, sujetos con ciertas características, ¿no? Y que eso es como una mirada que generalmente no se le da o que vulgarmente la gente entiende poder como algo malo. Entonces, cuando tú lees el del Antiedipo, hay una parte que habla sobre lo que es cuando pasa de las máquinas deseantes, que es a nivel de lo micro, de lo individual, de lo que es lo familiar, ¿no? De los deseos, de los sentimientos, de los pensamientos, así como X, no X, pensamientos. Hay una segunda parte del texto que habla sobre la máquina social. Entonces lo que va a hacer es, ahí en la máquina social, lo que dice es que parte de un concepto que se llama socius, y el socius es, términos de ellos, es como el territorio de inscripción. Y que dentro de este territorio de inscripción lo que precisamente se inscriben pues son los flujos, ¿no? Flujos de deseos que fueron o que emergieron dentro de lo que son las máquinas deseantes. Entonces la máquina social lo que va a hacer es ensamblar, ¿no? Lo que va a hacer es conectar, lo que va a hacer reorganizar estos flujos, ¿sí? Socialmente, históricamente, para poder, pues, a través de esto lo que va a generar o va a expresar diferentes modos, ¿no? De socialización, subjetivación y ese tipo de cuestiones. Entonces, lo que él menciona es que el socius, solamente ha habido 3 grandes socius, que es el socius primitivo, ¿no? Que tiene que ver con su relación, la codificación de la realidad a través de lo que es la tierra. Okay. Lo que es el socius imperial, ¿no? Que lo que menciona es que hay una sobrecodificación, ¿no? Y que esta sobrecodificación es sobre el cuerpo del emperador, y el socius capitalista, y que el socius capitalista es el único que tiene esta capacidad de descodificar y axiomatizar de acuerdo a la lógica del capital, ¿no? En el primitivo es el territorio, es la tierra, el territorio, en el imperial es el cuerpo del rey o del emperador, y en el capitalista es el capital. Okay. Entonces, lo que está aquí mostrando, porque además utiliza muchos conceptos, ¿no? Muy complicados, como lo que es el territorio, máquina, deseante, o sea, socios, agenciamiento, miles de cosas. Pero lo que está mostrando precisamente es cómo los sistemas sociales, si bien una de sus configuraciones lo que hacen es detener el movimiento, el devenir, ¿no? De las ideas, del conocimiento de las personas, pues realmente también lo que hacen es producir, ¿no? Produce en realidad. Entonces aquí lo que hace es precisamente eso, mostrar esta idea de sistema social, por más malo que tú puedas observarlo, pues genera, produce. Y entonces de ahí la idea de que una vez que sale publicado y es leído por Michel Foucault, se inspira, ¿no? Pero ya no desde el punto de vista ontológico, sino desde un punto de vista, pues, cultural, ¿no? Más social, antropológico, donde, pues, habla de esta relación entre poder, conocimiento, y, pues, y el cuerpo también, ¿no? Ok, y bueno, esta no es la primera plática que tenemos de estos conceptos, ni de Lessing y Guattari. Lo que yo me he podido llevar un poco es como dejar como esta parte de las etiquetas. Me está costando trabajo como irlo transformando, porque pues hablamos de estas, ¿cómo eran? ¿Máquinas? Que somos máquinas deseantes, ¿no? Y bueno, es como esta parte de construir nuevas formas de, pues, de conceptualizar las etiquetas, de conceptualizar a las personas, de como que irme quitando esa parte, ¿no? En este nivel.
Pero la segunda pregunta que tenía, no se me ha olvidado, es ¿cómo ha transformado tu vida leer a Deleuze y a Guattari? Porque no es el único libro. Ya luego hablarás de 1000 mesetas y el nuevo de Guattari que tienes. Pero ¿cómo ha transformado tu vida esta parte de, pues, de conocer a profundidad a estos autores? Parece más entrevista, pero sí lo es porque pues así lo decidí ahorita. Pues básicamente lo que me ha ofrecido es una manera diferente de concebir, ¿no?, lo que es la realidad. Es decir, no hay nada dado. Todo se está en devenir, ¿no? Y para ellos devenir es estar entre dos situaciones, ¿no? Nunca llegas a ser, ¿no? Y tampoco fuiste, ¿no? Entonces, como el hecho de pensar que las personas, pues, podemos y tenemos el derecho de cambiar de opinión, del que el hecho de ser voluble es una cuestión, pues, natural, ¿no? De que la identidad, que ha sido un discurso que se ha manejado a lo largo de, pues, la filosofía, pues, clásica, ¿no?, y la filosofía, pues, moderna, lejos de beneficiar, lo que ha hecho es perjudicar, ¿no? Y ejemplos hay muchos. Cuando te identificas, o sea, todas las guerras cristianas, ¿no? Toda la idea o la imagen de Dios y sobre la imagen del ser católico, ¿no? Toda la gente y la sangre que se ha derramado, gente que ha muerto y sangre que se ha derramado, por ejemplo, todos los fascismos, ¿no? El nazismo, el fascismo en España, en Italia, todo el daño y el mal, pues, que han generado, ¿no? Esta idea de yo soy esto, ¿no? En cuestiones de género que hemos trabajado, pues ser hombre es complicado, ser mujer es complicado, porque si está basado en términos de identidad tienes que, pues, comportarte de cierta manera, ¿no? Actuar de cierta manera, tienes prohibido realizar cierto tipo de cuestiones. Entonces, pues, lo que hace es atrapar. La identidad atrapa al ser, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues, creo que estos textos me han, pues, orillado a tratar de incluso ver y describir el mundo sin la utilización del verbo soy, ser, eres, ¿no? Y es como más en términos de estado, de momento, pues, de cambio. Entonces no eres pulga. Hoy soy pulga, ahorita soy pulga. Mañana un pulgón. Al ratito, cuando terminemos esto, ya no soy pulga, ¿no? Claro. Y ahora que hablabas de esto de lo de ser y no ser, y lo que soy y lo que seré, podemos retomar un poco otra vez nuestro primer libro, Vegetariana. Ella es un vegetal. Se concibe como vegetal en cierto punto, en cierto momento. Bueno, hay una parte en donde sí comenta esta parte de que, pues, ella quisiera ser árbol, como lo comentábamos en un inicio, hasta que quisiera ser como un platillo, en donde solo es agua, ¿no? Y eso me lleva rizomáticamente a saltar otro libro que estoy leyendo, que es el que estoy leyendo ahorita, de Mariana Matija, que es Niña Pájaro Glaciar, en donde, como primer momento y como primer golpe, lo que nos da la autora, y quiero leerlo textualmente, es que ella se concibe como un animal que dibuja y escribe. Entonces no se ve como una persona, ¿no? Sino como este animal. Y en varias páginas, digo, también es un libro como muy cortito, en donde ella se va concibiendo como tierra,
como un glaciar que está desapareciendo, como una montaña que está siendo sobrepoblada, como un árbol que están a punto de talar, como un frailecillo, ¿no? Como una mariposa. Ella es una autora colombiana, entonces, bueno, pues sabemos que hay como mucha riqueza en cuestión de vegetación, ¿no? Digo, ella describe que en el apartamento en donde vive con su novio, pues hay diferentes tipos de árboles que dan frutas. Aquí en México no los he visto. ¿En Ciudad de México? En Xochimilco, en las Chinampas. Sí, pero tú sales de ahorita de la casa y no va a haber un árbol de mangos del que puedas ir por mango, ¿no? Y ella sí lo tiene. Pero ella dice, entonces yo soy mango, yo soy árbol, yo soy el ave, yo soy el frailecillo, yo soy el glaciar, yo soy la montaña que me llevaba mi padrastro. Entonces, saltando a esta parte, pues creo que ya ella no es algo fijo. Durante todo el libro, lo que podemos observar es que ella va cambiando de identidad, o no sé de identidad si lo vemos desde la perspectiva de Deleuze y Guattari, sino que va cambiando como de forma y te va llevando como por este viaje que está teniendo, por Colombia, por Argentina, por Chile, por España, en donde en España ella es un árbol que está fuera de su ventana. Normalmente siempre se va hacia esa parte, o es una guayaba, ¿no? En esa parte de la guayaba estoy. Y bueno, creo que es una visión pues bastante ecologista. Ella se denomina una persona que está a favor de la tierra. Es un libro con una perspectiva como de mucho mindfulness, de mucha término de estar en el presente, de estar conectado, de que cada animal, de que cada cosa que habita tiene una voz, que el murciélago, digo, yo no he visto, te digo, aquí en Ciudad de México ningún murciélago. Bueno, conocemos uno, pero no he visto uno que transmita como el sonido, ¿no? Pero ella como que te invita a esta parte de ser tierra, ser el aire, ser un gato. Es una persona que convive mucho con gatos, tiene muchos. Tenemos un gato. Entonces, pues es como ir comprendiendo un poco el que hablarle a los animales, pues es algo que se ha perdido. Insisto, es como esta parte de salvemos la tierra nos está reclamando, y ella, para hacer como conciencia, hace uso de este recurso, ¿no? Del ser un elemento que se está terminando. Es un libro bastante romántico. Digo, no lo he terminado, no he llegado al capítulo 15, ya estoy por hacerlo. Pero pues a mí me lleva como mucho a imaginar los sonidos, a la infancia, a los sabores, y sobre todo pues como a esta parte que ella va rescatando del uso de los, pues del ser y de transformarse. No sé qué pienses de la descripción, ¿no? ¿Te gustó animal. El texto? ¿Te parece interesante? Me empezó a gustar al inicio, porque otra vez voló un separador. Me gustó porque está muy romanticón, en el aspecto de cuando ella es niña, ¿no? Y creo que es como una parte que por personalidad pues como que aún trato de conservar. El capítulo de las cucarachas pues es algo que también me pega mucho porque es una fobia que tengo,
pero es un libro que después de cierto momento se vuelve repetitivo. Es una novela que se vuelve como de, bueno, o sea, si ya me estás dando el mensaje de que nos estamos terminando los árboles, de que nos estamos terminando como humanos invasores, las casitas del pajarito, de la mariposita, que insisto, está bien, es la intención de sensibilizar de este libro, pero al final se me vuelve como repetitivo y al final me está costando trabajo como que llegar. Creo que Mariana la autora es un ser como bastante sensible, es una manera de llegarle como a la gente, pero yo me iría como más llegarle a los jóvenes, completamente. Ok, ya está Mariana Matija. Ajá. ¿Sientes que es como biográfico o es más fantasioso o combina? Pues tiene las dos. Biográfico no nos da como datos como muy, muy poquitos. Casa de cuando era pequeña, casa de cuando está con mamá, su primera mudanza, como todos lo hemos vivido en diferentes tiempos y etapas, y cuando se va yendo como a diferentes países. Fantasioso por los diálogos que tiene con los animales y las plantas y los árboles. Creo que tanta descripción y la cigarra hacía y literal pone BR, 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 o sea, todo el tiempo como que no me gusta. Creo que abusa de ese recurso. Digo, no es una literatura que crea que te vaya a gustar como el de La Vegetariana, que fue una gran recomendación mía para ti. Pero se lo dejaría de tarea a mis alumnos. Pero entonces sí, cuando se muda de casa, ¿sí fue la autora realmente que se mudó? Sí. ¿O es todo No, es fantasía? no. Eso sí pasa, pero fantasía en el aspecto de los diálogos que establece con animales y lo que ella cree que le quieren dar a entender, ¿no? O sea, creo que ahí se va como un poco la idea, pero sí hace muy buenas interpretaciones del comportamiento, por ejemplo, animal, ¿no? Sobre todo de los gatos. Ok, entonces, ¿lo recomiendas? Como bagaje, sí lo recomiendo, pero ya sabes que me encanta puntuar con estrellas los libros, no leer por leer, me gusta puntuarlos. Hasta la página 128, que es a donde voy, le doy 3 estrellas. ¿De cuántas? De 5, no soy como muy fan. Creo que La Vegetariana en este capítulo se lleva 5 estrellas de mi parte. Y bueno, pues Deleuze y Guattari se llevan 2. No es cierto. No, se llevan 4 porque pues creo que nos aterrizas mucho en esta parte de la filosofía y estos temas y este libro que se me hace muy difícil. La verdad sería uno de los libros que leería de plano si hay un apocalipsis zombie y ese es lo único que queda. Ok. ¿Tú? Muy bien. Pues mira, yo creo que aquí lo interesante es que, por ejemplo, a mí con los postestructuralistas, ¿no? Deleuze, Guattari, Derrida, etcétera, lo que me sucede es que muchas veces no es la comprensión del texto lo que me genera, ¿no? Ese placer, sino más bien lo que deja, ¿no? Como que deja una huella, un rastro. Ajá. Que me permite pensar, ¿no? Entonces, todo lo que te pude haber dicho ahorita de Deleuze y Guattari es más ese rastro, esa huella, ¿no? Que va como dejando en mí y que posiblemente pues la interpretación teórica específica y filosófica pues no tiene por qué ser por ahí, ¿no? Digo, mi formación no es como filósofo. Pero bueno, cuando me hablas de de niña pájaro glaciar, ¿no? Y cuando lo conectas con el de
vegetariana que dice la vegetariana es, ¿no? Árboles. Soy un árbol, ¿no? Soy kimchi. Es eso a mí lo que me conecta con un texto que también igual pues, estoy peleando con él y precisamente para poder pues comprender todavía más este planteamiento de Deleuze y Guattari, pues es el de Heidegger, ¿no? Uh-huh. Y hay en uno de sus textos que es sobre el existencialismo. ¿El del bigotito? ¿El libro que tienes del bigotito? Ajá. Oh. Pero hay otro texto que habla precisamente sobre el existencialismo y arroja una frase que es como muy comentada, ¿no? Que dice, el lenguaje es la casa del ser, ¿no? O la casa del ser es el lenguaje. Y es interesante porque lo que él hace es precisamente criticar a toda la metafísica, ¿no? Desde los griegos hasta Kant y todos los que estaban antes que él. Y lo que dice es que se están centrando más bien en el ente, es decir, en el objeto, en las cosas, en lo que puede verse, tocarse, medirse, ¿no? Olerse, pensarse. Y que se han olvidado el ser, ¿no? Entonces lo que él propone es una ontología fundamentada, ¿no? Una ontología fundamentada. Y bueno, ya en ese texto, Heidegger al decir ello lo que dice es que el ser, la única manera de que el ser se desoculte o aparezca es a través del lenguaje, uh-huh. ¿no? Eso significa lo de la casa del ser. Entonces decir que le da espacio, o sea, es la posibilidad del ser a través, o sea, el lenguaje es lo que lo permite. No es que el lenguaje crea el ser, ni el ser, bueno, crea el lenguaje, pero más bien es este espacio, esta posibilidad que abre para que el ser pueda, pues, desocultarse y aparecer. Aquí el problema está cuando decíamos, ella, Hank, dice, yo soy un árbol, ¿no? Uh-huh. Ella, yo soy tierra, yo soy esto otro. El problema es que desde esta perspectiva, cuando emerge, porque, o sea, irrumpe el ser, pues al final tiene que ser dicho, ¿no? Claro. O sea, pasa por el lenguaje. Y el problema del lenguaje, o sea, del ser, o sea, cuando es algo dicho, es que queda fijado. Y al estar fijado queda como concepto. Y entonces la apertura que precisamente expresa Heidegger, ¿no? Y que por lo que me platicas de la niña pájaro, de este texto es como vivir el acontecer, ¿no? Eso es el acontecer, el ser en el acontecer, ¿no? O sea, dejar que el ser aparezca, ¿no? Y no violentarlo a través de lo que es el lenguaje. Sin embargo, cuando pasa por el lenguaje, lo que va a suceder es que entonces hay una especie de fijación, y esta fijación lo que hace también es excluir, ¿no? Entonces limita al ser a la posibilidad de esa que le da identidad. Mesa igual a lugar donde te sientas para estudiar, escribir y comer, ¿no? Bueno, no te sientas, bueno, te sientes en la Yo no me siento en la mesa. Pero bueno, sí, por eso ya le diste una, y entonces ahí ya lo imposibilitas de otro tipo de usos, otro tipo de cuestiones. Perdón. Acá. Es que me acordé de algo que pasó con mi abuela. No, que no se te olvide. Llega una señora y dice, yo ahora vengo a dejarles flan, no sé, un flan. Y, gracias. Bueno, me voy rápido porque los dejé sentados en la mesa. Y mi abuela decía, no sé cómo se verá su familia sentada en la mesa, pero bueno, ya me acordé una anécdota de la abuela, perdón. Continuemos con Heidegger, perdón. Pues en ese sentido, pues la autora en devenir uh-huh. pájaro, devenir tierra, pues lo pasa por el lenguaje y entonces utiliza el soy, ¿no? Uh-huh. Pero el soy de manera cambiante. Entonces, sí. Se cierra, libera, abre, ¿no? Captura, abre, libera. Entonces es como un texto que puede ser como muy interesante.
en este sentido, porque además habla, ¿no? Por ejemplo, para Deleuze y Guattari, a diferencia, por ejemplo, de otros autores, voy a pronunciarlo muy mal, pero Wittgenstein dice que somos nuestro lenguaje, ¿no? Somos lo que nuestro lenguaje, ¿no? Y nuestro lenguaje tiene la misma estructura del pensamiento y del pensamiento de la realidad. Entonces, realidad, pensamiento y lenguaje tienen la misma estructura. Entonces, lo que se puede decir es lo que puedes pensar y es lo que de lo que puede estar hecho el mundo. Entonces, mi lenguaje es mi mundo. Entonces, Deleuze y Guattari dicen todo lo contrario, ¿no? Dice, el lenguaje no es que limite ontológicamente al ser, sino más bien el lenguaje lo que hace es liberar. Y en este sentido, la autora, por ejemplo, bueno, ellos lo que dicen, hay que balbucear, ¿no? Uh-huh. Hay que tartamudear, ¿no? Hay que ser barroco en la manera de hablar y de escribir la realidad para no conceptualizarla, para no llegar a la identidad, para no llegar a la representación. Entonces, cuando tú hablas de cómo hay estos sonidos onomatopéicos, precisamente es esta ruptura del lenguaje, ¿no? Te está ofreciendo un poco más de lo que las palabras pueden expresar, ¿no? Entonces te da una dimensión más, ¿no? Ese sonido del cómo sonaría la tierra, cómo sonaría el paja, cómo sonaría cómo va creando, ¿no? Una forma de, pues, entender y comprender lo que es ese mismo texto. Entonces, creo que puede tener mucho de esto, ¿no? De devenir, ¿no? Del ser en el acontecer, de este balbuceo, de este tartamudeo, que pueden abrir nuevas, pues, formas de sentir el texto, ¿no? Porque también para Deleuze y Guattari el texto no debe ser interpretado, ¿no? O comprenderlo en términos de representación, sino tiene que ser, el libro tiene que moverte, tiene que conectarte, ¿no? Te tiene que conectar con experiencia, te tiene que conectar con otros autores, te tiene que conectar o crear, pues, pensamiento. ¿Y con la experiencia también? Sí. Ok. ¿Qué otro libro? Tú ya los dejamos para la siguiente. Pues yo diría que sí, porque está ya muy largo este primer encuentro. Ok. Pero bueno, nada, me gustaría que cerráramos. Ok. Y ahora yo te voy a preguntar a ti, ¿por qué este podcast le llamamos sentido? Porque no lo tiene. Porque no quiero que lo tenga. No quiero que lo tengamos. Es en cuestión de la plática, en cuestión de todo, pero el sentido, con sentido, porque eres consentida, Pulga. Y sobre todo porque le va dando un sentido a la relación. Bueno, para mí, ajá, precisamente tiene esa lógica que tú dices de, pues vamos a atrevernos a hablar, ¿no? Nosotros no nos dedicamos a esto, ni a la filosofía, ni somos críticos literarios, ni mucho menos, pero nos gusta la literatura, nos gusta hablar de ella, nos gusta hablar de filosofía. Nos gusta competir en lectura. Entonces era, primero decir, ponerle sin sentido, ¿no? Pero dijimos, bueno, con sentido, precisamente en este juego irónico, pero también porque sentido, lo que implica para algunas personas es lo que está sucediendo, ¿no? Y este podcast es así como, ¿sabes qué? Vamos a grabarlo, vamos a hacerlo, agarra B3 y va saliendo, es decir, el sentido está surgiendo a través de lo que está pasando, ¿no? Por eso nuevamente, Deleuze y Guattari, por eso dices de lo de hiperfoco y esas cosas, sentido es acontecimiento, ¿no? Y el acontecimiento es lo que está sucediendo.
Entonces ahorita precisamente cuando hablamos de este podcast sentido, es algo que está sucediendo. No está pensado, no hay un guión, no hay nada. Podemos estar diciendo 10,000 tonterías, podremos estar diciendo algunas tonterías que no lo son, pero creo que lo que nos importa es que, pues quizá no a que sepan quién es Watari o no, o quién es Hankan, o de qué trata, ¿no? O si es correctamente lo que está conceptualizado, sino pues es una invitación a que lo lean, ¿no? Y ver qué surge, ¿no? Ya estamos abiertos a lo que surja, a más lecturas, a más chismecitos. Y pues si tienen alguna recomendación, que no la escriban, como ves. Perfecto, y esta es la primera parte de los 3 libros. Ok. Es posible que exista la segunda y la tercera parte para hablar de los otros textos, que eran 3, o posiblemente no, y salgan hablemos otras textos. cosas. Bueno, pues gracias y nos vemos después. seguramente.